Todos buscamos un sentido en la vida, ¿verdad? Y en esa búsqueda nos topamos con una palabra, responsabilidad. Una palabra que hoy en día parece que ha perdido un poco su fuerza. Pero, ¿y si hubiera un significado antiguo casi olvidado que lo cambiase todo? A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La palabra responsabilidad está por todas partes, pero se ha vuelto, no sé, un poco confusa. A menudo suena a carga, a una obligación más en la lista. Nos dicen ser responsable en el trabajo, en casa, con el dinero, pero al final, ¿qué significa realmente? Muchas veces se siente como un concepto vacío, sin un propósito de verdad detrás. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y si la respuesta no estuviera en el futuro, sino en el pasado? A veces para entender un problema de hoy, tenemos que echar la vista atrás a una sabiduría antigua, a una definición que no ve la responsabilidad como una carga, sino como un auténtico privilegio, un privilegio sagrado. Y aquí la tenemos. La palabra clave es mismeret, un término hebreo fascinante. Fijaos, viene de la raíz shamar, que significa guardar, vigilar, proteger. Esto le va un giro de 180 grados al concepto. De repente, la responsabilidad ya no es una tarea más, es un encargo sagrado. Es el deber de proteger activamente lo que es valioso a los ojos del Creador. Cambia la perspectiva por completo, ¿verdad? Y claro, si hablamos de Misberet, hay un ejemplo que destaca por encima de todos, la historia de Noé. Su vida es, literalmente, el caso de estudio perfecto. Nos enseña lo que significa asumir una responsabilidad gigantesca, en medio del caos más absoluto. Para describir a Noé, las escrituras usan una palabra muy específica, sádic. Ojo que un sádic no es solo una buena persona, y ya está. Es mucho más profundo. Es alguien íntegro, una persona cuyas creencias y acciones van de la mano, están perfectamente alineadas. Alguien que vive con rectitud, sabiendo que cada uno de sus actos importa. Vale, pero ¿cómo es una persona así en el día a día? El Salmo 37 nos da una especie de mapa. Es genial. Lo divide en 3 dimensiones. Primero, ¿cómo habla? Sus palabras construyen, edifican, nunca destruyen. Segundo, ¿cómo piensa? Sus decisiones nacen de principios firmes, no de un impulso, una emoción del momento. Y tercero, ¿cómo camina? Es decir, ¿cómo vive? Sus pasos son firmes, llenos de integridad. De repente una idea que parece muy abstracta se convierte en algo que podemos ver y entender. Pero claro, como en toda gran historia, para cada fuerza hay una fuerza opuesta. Si el mismeret es el deber de construir y proteger, su enemigo es la fuerza que lo corrompe todo desde dentro. Hablamos, por supuesto, del egoísmo. Y para entender ese egoísmo, tenemos otra palabra hebrea clave, levado. Esto es muy potente. Cuando en el Génesis leemos «no es bueno que el hombre esté solo», la palabra que se usa es levado. Pero su significado más hondo no es sobre la soledad, sino sobre el propósito. Significa para sí mismo. Lo que realmente dice es, no es bueno que el ser humano exista solo para sí mismo. El diseño original no era una vida centrada en el yo. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Vemos una progresión terrible. Cuando el levadó, ese vivir para uno mismo, se deja crecer sin control, muta en algo mucho peor, ya más. Y ya más es un egoísmo voraz, rapaz. Se manifiesta como violencia, crueldad, opresión. Y mucho ojo con esto, porque la Escritura dice que fue precisamente cuando la tierra se llenó de llamas, cuando el diluvio se volvió inevitable. Aquí se ve clarísimo el contraste, ¿verdad? Son 2 caminos totalmente opuestos. Por un lado está la persona justa, el sádic. Vive para un propósito, para servir. Construye, protege, y su presencia trae vida. Y en el otro extremo, la persona egocéntrica, el levadó. Vive para su propia comodidad y reconocimiento. Consume, huye de la responsabilidad y a su paso solo deja caos. 2 formas de vivir, con resultados que no podrían ser más diferentes. Bueno, y todo esto, que parece tan antiguo, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Pues tiene todo que ver. Vamos a traerlo al presente. Porque esa llamada a construir un arca es más relevante ahora que nunca. Aquí hay un detalle fundamental. La palabra hebrea para arca es tebá, que en realidad significa caja o cofre. Pensemos en esto. No era un barco con timón para que Noé lo dirigiera, no. Era un contenedor, un recipiente sellado, cuyo único propósito era preservar la vida que había dentro mientras el Creador lo guiaba. Construir un arca hoy es exactamente eso, crear un espacio seguro, un refugio espiritual y emocional para la familia, para protegerla del caos que hay fuera. Entonces, ¿cuáles son esas aguas del diluvio de nuestro tiempo? ¿De qué tenemos que protegernos? Bueno, podríamos hablar de 4 peligros muy reales. Primero, la indiferencia espiritual, esa apatía que va apagando el fuego de la fe y el propósito. Segundo, el relativismo moral, esa idea de que todo vale, que difumina lo que está bien y lo que está mal.
Tercero, la contaminación digital. Todo ese contenido que se cuela en casa y en la mente y que puede ser muy destructivo. Y cuarto, las ideologías dañinas, esas que atacan la raíz misma de nuestro propósito y nuestra identidad. Y todo esto nos lleva a la clave de bóveda, al principio que lo une todo. Y es que la verdadera responsabilidad no es un sentimiento, no es una buena intención, es acción, acción deliberada. Pensemos en Noé. Su compromiso no fue a medias, no construyó el 90% del arca, no, fue un compromiso total, al 100%. Y por eso, y solo por eso, funcionó. Porque la verdadera protección, la preservación real, exige una entrega completa, no funciona a tiempo parcial o cuando nos viene bien. Y esta frase del Génesis lo resume a la perfección. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. La verdadera responsabilidad, el mismeret puesto en práctica, se reduce a eso, a hacer. Actuar de forma consciente, deliberada y completa, de acuerdo con los principios que uno tiene. Quizás Noé no lo entendía todo, pero lo hizo todo. Y ahí, en esa obediencia, reside el verdadero poder de la preservación. Y así, esta historia milenaria nos devuelve una pregunta muy directa, muy personal. Porque cada generación, cada familia, se enfrenta a sus propias tormentas, a sus propios diluvios modernos. La verdadera pregunta no es si van a venir o no. La pregunta es, ¿qué arca estamos construyendo para proteger lo que de verdad importa cuando lleguen?